¿Qué tal, hermanos? Queremos hacerles una atenta invitación a nombre del grupo principal de líderes de la Iglesia de la Ciudad de México a participar en esta semana que vamos a celebrar una serie de conferencias para hombres. Del 12 al 18 de abril estaremos conectados todos los hombres de la Ciudad de México y también todas las provincias que quieran ser parte de este gran evento. Vamos a tener grandes enseñanzas con Goy Hammond, con Sebastián Serra, con Héctor Cruz. Y el domingo 18 de abril cerraremos nuestra conferencia evangelística, invitando a nuestros amigos para poder escuchar al evangelista o uno de los evangelistas de la ciudad de Los Ángeles, Roberto Carrillo, quien ha tenido una cercanía muy grande con nuestra iglesia y ha tenido grande influencia sobre nosotros y nos ha ayudado muchísimo. Hermanos, va a ser un gran tiempo de celebrar que somos iglesia. Todo el mes de abril estaremos juntos, pero en la semana del 12 al 18 de abril, todos los poderosos hombres de Dios estaremos ahí para fortalecernos y buscar desarrollarnos más como discípulos de Jesús. Gracias, hermanos, nos vemos pronto. Adiós. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres luz, eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú
decimos, Señor. Es un gusto poder saludarte nuevamente. Para mí es de mucha alegría saber que estás conectado acá con nosotros en nuestra transmisión. Hoy vamos a retomar la serie que estamos llevando, las oraciones de Jesús, la que interrumpimos por la clase que te compartía la semana pasada. Y hoy de manera particular vamos a ver una oración que Jesús hizo hace 2000 años. 2000 años atrás Jesús oró al Padre por sus discípulos, y en medio de esta oración también te incluyó a ti y también me incluyó a mí. Y eso es algo muy, muy especial. En el contexto en el cual Jesús dijo esta oración es muy especial porque prácticamente había terminado todo, había enseñado todo a sus discípulos. Ya no había que enseñarles nada más. Ya les había dicho todo, había mostrándoles todo, enseñado a través de su ejemplo, de manera verbal, ya todo. Por eso acá no es dirigido a los discípulos de manera verbal. Acá es una oración con su Padre. Estas palabras se las expresó al Padre. Como dice el video introductorio de esta serie, las palabras más especiales se las reservó a su Padre. Y esta oración está registrada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. En verdad es una oración bastante larga. Yo extraje las partes más importantes que nos ilustran muchísimo el centro de la oración de Jesús y donde tenemos implicación nosotros. De eso se trata esta oración. Ya hemos visto en clases anteriores parte de las escrituras de los evangelistas donde registraron cómo Jesús habló acerca de la oración, pero de manera conceptual. Aquí no va a definir un concepto de la oración, o una forma o un modelo como ya vimos. Aquí Jesús está orándole al Padre. Es una muestra también de cómo orar, pero más bien es poder poner atención en qué le oró al Padre. Y como te digo, ahí estábamos incluidos. Y ya lo vamos a ver. Y ahí en Juan 17:1, después de que Jesús dijo esto,
dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Como ya te decía, después de haber enseñado específicamente, es la cena, ha lavado los pies a sus discípulos, les ha enseñado con su ejemplo la actitud que deben de tener. Después de todo eso, Él ahora mira al cielo, se dirige a su Padre y le ora de esta manera. Y lo primero que le dice: Padre, la hora ha llegado. En varias partes anteriores, los evangelistas y en la experiencia de Jesús en su ministerio, Él ha dicho varias veces: mi hora no ha llegado. Dijo una y otra vez: es que mi hora no ha llegado. Salió de tal lugar porque mi hora no había llegado. Pero acá lo primero que le dice al Padre es: Padre, la hora ha llegado. Para esta hora he venido. Ha llegado la hora de que yo cumpla el propósito fundamental para la cual tú me enviaste. Pero también se refiere a la hora de regresar a estar contigo. Ha llegado la hora de regresar a tu presencia, a estar contigo allá. A eso se refería Jesús. A esa hora se refería. Esa hora ha llegado ya. Nos movemos al verso 11 en la primera parte y dice: ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Jesús sabía de manera muy, muy clara que Él ya no iba a estar por más tiempo en el mundo. Y si tú lees un poquito anterior, Él le había orado al Padre por aquellos que les había dado, por sus discípulos. Pero Él es real y sabe que ya no va a estar más tiempo con ellos. Pero también es tan real y tan consciente que le dice al Padre: pero ellos están todavía en este mundo. Yo vuelvo a ti, yo ya no voy a estar acá, pero ellos sí. Y Jesús sabía específicamente lo que implicaba vivir en este mundo, el adversario que se tiene. Jesús sabía lo que había acá, a lo que los discípulos se iban a enfrentar. En este caso, 12 con la sustitución de Judas. Ellos están acá, yo vuelvo a ti, pero ellos se van a quedar. Y la segunda parte del verso 11 dice: Padre, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Cuando Jesús le dice: ellos se van a quedar y yo vuelvo a ti, Él estaba reconociendo: cuando yo estaba aquí con ellos, yo los cuidaba, yo los protegía. Cuando hubo una diferencia entre ellos, yo estaba acá para resolver esas diferencias. Yo hablé con ellos, yo intervine ante las diferencias que ellos tenían. Pero soy muy consciente, ya no estoy acá para poder intervenir en las diferencias. Por eso Él, consciente de esa realidad, orándole al Padre, le pide: protégelos con el poder de tu nombre. Y específicamente, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo protégelos? Pues justamente, protégelos para que sean uno, con el poder que tú tienes, con el poder de tu nombre, de tu carácter infundido en ellos. Protégelos para que puedan ser uno. Jesús sabía que el mayor riesgo que se enfrentaban los discípulos, o que iban a tener sus discípulos, era el riesgo de no ser uno.
Y no estaba hablando solamente de la unidad, porque Jesús no oró, te oro por la unidad. No, era mucho, mucho más que eso. Él sabía que su ministerio, su palabra no iba a permanecer, su enseñanza, la misión de salvar no iba a prevalecer en este mundo si no lograban ser uno. Y te digo, esto es mucho más que la unidad, esto es mucho más que el orar por la unidad, porque la expectativa es lo mismo que nosotros. Así como Jesús y el Padre son uno solo, así Él quería que sus discípulos fueran uno solo. Y Él sabía, era consciente, estaba enfocado en una realidad, que los problemas más difíciles por los que la iglesia se iba a enfrentar era por el problema de no ser uno. Dicho de otro modo, Jesús sabía que la amenaza más grande que iba a enfrentar su iglesia era la amenaza del yo. Del yo siento, del yo pienso, de yo considero que así es mejor, de yo considero tal cosa, del yo, de mis gustos, de mis preferencias, de mis formas, el yo de cada uno de nosotros. Y ese es un tema que a lo largo de la historia de la iglesia de Jesús se ha desarrollado, y esa ha sido la mayor dificultad. Me anima mucho, pero también me asombra del por qué Jesús oró por eso. Esa noche, en esa oración, en ese tiempo de intimidad que Él tuvo con su Padre, no oró por otras cosas que les diera poder, no oró por otra cosa, oró porque sean uno, porque desapareciera el yo. De poder ser nosotros en vez de ser yo. Y Él entendía que era como una confrontación del nosotros por el yo. Por el yo. Porque él sabía que en las iglesias iba a haber la idea de que un día alguien dijo, pongámonos traje y corbata, cuando o de manera cotidiana, que en las iglesias se utiliza eso. Y alguien dijo, no, ¿cómo corbata? ¿Cómo traje? No hagamos eso. O alguien más dijo, a mí me gusta la música y traigamos la música. No como música, eso es para honrar a los dioses mundanos. No como música, no, quitemos eso. Y alguien más iba a decir, pues a mí me gusta tanto estudiar la Biblia y las prédicas de 2 horas. Hagámoslo así. O traigamos tal y cual cosa. O vayamos a tal lugar. Y como no a todos nos gusta lo mismo y no todos tenemos las mismas preferencias, cuando alguien iba a traer la música y a alguien no le gusta, le dice, no, aquí hay música, yo me voy. Y cuando ya veías al de al frente que predica ya no con corbata, sino con playera, yo me voy. Eso no es de Dios. Jesús sabía que el yo era la amenaza más grande para su iglesia. Aún para el enfoque, para la misión de sus discípulos. En este caso era tomar 12 yos y hacer un nosotros. Pero Jesús tenía una expectativa mucho más grande. No solamente era orar por estos 12 yos. Él sabía que debía orar por cientos de yos. Y posteriormente por miles de yos. Y después por millones de yos. ¿Cómo poder conjuntar millones de yos para ser nosotros? Así como tú y yo, Padre, somos uno mismo, somos nosotros.
cómo lograr poder conjuntar millones de yos, o en este caso 12 yos, con culturas diferentes, porque estos mismos 12 tenían culturas diferentes, trasfondos diferentes, formaciones diferentes. No era lo mismo un Mateo que un celote. No era lo mismo uno que había nacido en Galilea que uno que había nacido en Judea. Culturalmente no era lo mismo, aún en esta sociedad no era lo mismo. Y Jesús entendía que debía reunirlos alrededor de una misión. Que eso era lo que iba a determinar la unidad de sus vidas. Una misión. ¿Cuál era esa misión? Predicarlo a Él. Predicar la salvación a través de Jesús, a través de sus vidas. ¿Sabes? Esto sigue existiendo como un problema para nuestras iglesias, para las iglesias. Por eso te digo que me impresiona muchísimo que Jesús no oró por otra cosa aquella noche. Él oró, protégelos para que sean uno. Yo lo logré en estos 12. Y estos 12 tuvieron diferencias. Se molestaron, un día pelearon por el mejor lugar. Y no por el mejor lugar de servicio, sino por el mejor lugar de poder. Y Jesús estando con ellos. ¿Qué iba a pasar si Jesús ya no iba a estar con ellos físicamente? Pues Él sabía que el obstáculo más grande para formar un nosotros siempre era el yo. Siempre era el yo. Y en ese sentido, hermanos, seamos muy reales, seamos muy honestos. Somos bastante yocéntricos. Sí, así como lo acabas de escuchar, yocéntricos. No digo egocéntricos, digo yocéntricos. ¿Por qué? Porque defendemos tanto nuestra postura. Es que yo pienso que así es mejor. Es que yo siento que eso no está bien. Es que yo considero que tal cosa, yo percibo, esta palabra que tan de moda está, es que yo percibo, y yo, es que yo quiero que se haga así. Es que yo no quiero que se haga así. Es que yo no quiero que tal fulano cante. Es que yo no quiero que se predique de esa manera. Es que yo cuando predican no siento nada. Y es que yo cuando fulano canta no me transmite. Y yo. Así, yocéntricos. ¿Sabes por qué? Porque nos importa tanto nuestra cosa, porque nos importa tanto nuestros gustos, porque nos importa tanto nuestras preferencias, porque nos importa tanto nuestras formas. Y aquí eran 12 yos. Por eso te digo, cuando Jesús oró por esto y sabía de la expectativa que si estos 12 podían formar uno solo, nosotros, iban a poder impactar a cientos. Y estos cientos siendo nosotros iban a poder impactar a miles. Y estos miles siendo nosotros iban a poder impactar a millones. Pero ¿cómo hacerle para juntar millones yos para ser un nosotros? ¿Cómo? Por eso Jesús bien oró. Te leo nuevamente la escritura, ahí Juan 17, la segunda parte. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno.
Protégelos con el poder de tu nombre, con el poder de tu carácter formado en ellos para que sean uno. Por eso Jesús oró por eso. Más adelante en el verso 20 Jesús ora, y ahí es donde te digo que ora por ti y ora por mí. 2000 años atrás, solamente para que puedas imaginar lo que para Jesús era una realidad y que él veía con una visión lo que iba a representar en las iglesias este problema de no ser uno. Y en el 20, no te ruego por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Te oro por los que han de creer en mí. Jesús sabía que el impacto más grande que iba a causar su iglesia era a través de ser uno, a través de ser nosotros. A través de eso iban a poder creer en Él, creer en Jesús. El mensaje de ellos, el mensaje que ellos, que nosotros, estos 12 iban a poder dar, su mensaje más claro, su mensaje más evidente, era siendo nosotros, no siendo yo, no siendo ellos. Por eso Jesús dijo, te ruego por los que han de creer. Y en el 21, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Cómo el mundo va a creer en Jesús? ¿Cómo el mundo entero va a creer que Jesús procede de Dios? ¿Cómo? Siendo uno, siendo nosotros, quitando nuestras preferencias, quitando eso no me gusta, quitando eso sí me agrada, quitando es que yo pienso, quitando es que a mí no me conviene, quitando todo eso, vamos a poder lograr lo que Jesús oró, que seamos uno, que seamos nosotros, a pesar de tener educaciones diferentes, formaciones diferentes, gustos diferentes, nivel socioeconómico diferente, nivel cultural diferente, todo diferente, a pesar de que los millones seamos tan diferentes, podamos lograr ser nosotros. Podamos lograr ser nosotros. Estaba escuchando a través de un estudio que hicieron cuántas denominaciones, cuántas religiones de corte cristiano crees que hay en el mundo. ¿Cuántas? Yo me extrapolé y dije que eran millones de denominaciones, pero no, son 41,000. Y no sé ni cómo sacaron este dato, pero mencionaban que hay 41,000 religiones o 41,000 denominaciones de corte cristiano alrededor del mundo. Y yo miro esta realidad y veo o leo o escucho la oración de Jesús que dice, protégelos para que sean uno. Y en la realidad yo veo 41,000. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay 41,000? Si Jesús oró que fuéramos uno solo. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Nos olvidamos de lo más importante. Nos olvidamos de lo que está en el centro del Evangelio, que es la salvación de los perdidos, que es poder anunciar que a través de Jesús una vida se puede restaurar y que cualquier persona, hombre o mujer, que esté alejado de Dios y haya roto su relación con el Padre, se puede restablecer,
si reconoce a Jesús y se arrepiente, puede transformar su vida. Pero se nos ha olvidado eso como lo más importante y en vez de eso nos hemos enfocado en cosas secundarias que no son lo más importante, pero lo hemos hecho lo más importante. Por eso, y como a alguien no le gusta la música, pues se va. Y solamente están allí los que les guste la música. Y otro grupo de los que les gusta sentir bonito. Y otro grupo dice hay que vestirse de tal manera y nos vestimos de tal manera. Y otros vamos a cantar de esta manera, o vamos a predicar de esta manera, o vamos a llamarnos de esta manera. Pero nos hemos olvidado de lo más importante. Por eso Jesús quería que nos uniéramos en torno a una misión, no en torno a las preferencias, no en torno a nuestros gustos, no en torno a cómo me formaron, sino en torno a cómo me cambió Jesús. En Mateo 28, en Mateo 28, 18, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Esa es la misión y la misión más importante de Jesús. En ninguna parte de la Biblia Jesús dice, busca donde te puedan cuidar. En ninguna parte de la Biblia dice, busca donde se pueda llevar lo que a ti te gusta. En ninguna parte. Para ser uno, para ser un nosotros en vez de muchos yo, tenemos que centrarnos en la convicción de la misión de Jesús. Vayan y a través de su vida, siendo unos, dejando sus preferencias y sus gustos, van a poder impactar este mundo. Y así el mundo creerá que yo vivo en ustedes y que ustedes son mis seguidores. Ninguna otra cosa va a distinguir que son mis seguidores. No por su oración, no por lo que saben de la Biblia, no por lo que cantan. No, lo único que va a reflejar de que son mis seguidores es que ustedes desean uno. Que ustedes sean un nosotros, que ustedes dejen sus gustos y sus preferencias. Pero entonces veo la oración de Jesús y también veo la realidad. 3 conclusiones viendo la oración de Jesús contra la realidad. Número 1, o Jesús no sabía orar porque Él oró por 1 y hay 40,000. Entonces la primera conclusión, así simplista a la que yo llego es, pues Jesús no sabía orar. La segunda conclusión es que Jesús sí sabía orar, pero que el Padre no le hizo caso, o no le escuchó, o le valió lo que Jesús oró. Esa es la segunda conclusión simplista. Y la tercera oración es que nuestras acciones han invalidado la oración de Jesús. ¿Cuál de estas 3 conclusiones piensas que es la verdad? Bueno, Jesús sí sabía orar. Él nos enseñó cómo hacerlo. Esa no es la conclusión del por qué. En vez de ser 1 hay 41,000. El Padre sí le hacía caso, sí lo escuchaba. Esa no es la razón del por qué. La razón del por qué es porque nuestras acciones de preferencias, de gustos y hasta de berrinches han invalidado la oración de Jesús. Pero ¿sabes? El llamado que Dios me hizo como ministro, como tu ministro, para pastorear y cuidar de esta iglesia, mi llamado no es para poder arreglar el problema en el mundo.
Ni siquiera es el problema para arreglar nosotros a nivel de la República Mexicana. Mi llamado es para ministrar a lo que llamamos Icoquecatepec, de cómo poder ser nosotros, de cómo poder fundirnos en un solo ser, en una sola misión, para reflejar el mundo de Jesús, el mundo a Jesús, para que podamos decir lo que Jesús oró, para que el mundo crea que tú me has enviado. Ese es mi encargo, ese es mi llamado. Por el día de hoy vamos a dejarlo hasta aquí. La siguiente semana justamente voy a compartirte las aplicaciones, lo práctico de cómo hacer para cumplir este deseo de Jesús, lo que Jesús oró al Padre, cómo ser nosotros, cómo dejar de ser yo, de todos los yo que somos, de todos los yo que habemos, y poder lograr un nosotros, para que el mundo crea que envió a Jesús y que los ama tanto como nos ama a nosotros. La próxima semana, no te lo pierdas, continuaremos con eso. Por hoy va a ser todo. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias. Gracias por la gran expectativa que tienes para nuestra vida. Tú sabías todas las diferencias que tenemos. Tú sabías todos nuestros gustos. Tú sabías todo lo egoísta que somos. Que queremos nuestras formas, queremos a nuestra manera. Y a pesar de eso, Dios, tú oraste para que seamos uno. Y a través de ser uno, el mundo crea que Jesús fue enviado para rescatarlos, para salvarlos, reflejando tu gloria, Dios. Gracias que oraste por nosotros. Y personalmente te pido perdón. Quiero pedirte perdón por las veces que ha prevalecido más mi yo, más mis gustos, más mis formas, que tu misión, la misión de salvar este mundo, Dios. Padre, cuídanos, cuida nuestros pensamientos, cuida nuestro corazón, y que también podamos reflexionar en este tema. Gracias porque esta oración ha sido de las más especiales que tú has hecho, y en esa estábamos incluidos. Gracias, Jesús. A través de tu nombre oramos y dejamos todo esto en tus manos para tu gloria y para tu honra. A través de ti oramos. Amén. Gracias por tu atención. No te pierdas la segunda parte la próxima semana, donde vamos a abundar de manera particular de la familia llamada Icoquecatepec, de cómo ser nosotros. Nos vemos a la próxima.